y vamos a ver cómo nos arreglamos para que entiendan la lógica de construcción de estas cosas, de estos gráficos. Yo mientras voy a tratar de cargar el whiteboard, creo que se llama, que es una especie de pizarra, a ver si la puedo usar como en la facultad. No, no veo nada que se llame whiteboard o algo así. Claro, es una app separada que quizás habría que incorporar al Skype for Business. No, no, acá no lo tengo y por acá no creo que esté. A ver acá. Ah, acá puede estar, a ver. Share desktop, share PowerPoint, code for office, add attachment, share notes. Share notes, ¿qué será share notes? Vamos a pinchar a ver qué pasa. No pasa nada. Ahora aparece algo. Notes to share with meeting. We could not find any shared notebooks. Click below to create a new shared notebook. No, no sé cómo funciona esto. No sé, miren, van a tener que usar ustedes papel y lápiz. Sí, está bien. Usar lo que quieras, pero el tema es que yo les voy a ir dictando los pasos para que ustedes los puedan resolver. ¿Ok? Les voy a ir yendo paso a paso y ustedes copian. En vez de que yo haga en el pizarrón, ¿entienden? Lo ven paso a paso. ¿Mm? Ahora yo cargo el libro en pantalla. Ya está. Bueno, el primer caso, el primer caso es el de los cambios en el gasto autónomo con tipo de cambio fijo. ¿Están preparados todos? Si alguno todavía no tiene papel y lápiz, me avisa, ¿eh? Esperamos y yo mientras preparo mejor el trabajo. ¿Todos tienen papel y lápiz? O Paint para gráficos? Whatever. Di. ¿Alguien todavía no tiene dónde dibujar? ¿Alguien todavía no tiene preparado para dibujar? Bueno, yo voy a agarrarme un vaso de agua y después seguimos con esto.
Bueno, me parece que todos tienen, porque nadie dijo que no. Así que vuelvo acá a poner el gráfico. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, voy a aumentar un poco esto. 69, 75, 100. Ok. Bueno, acá lo que se pide es con tipo de cambio fijo, ¿qué pasa cuando hay un aumento del gasto autónomo con la economía abierta? Entonces, en primer término, ustedes dibujan los dos ejes de coordenadas, le ponen la I minúscula, I latina minúscula al eje de las ordenadas y la abscisa con una Y mayúscula, ¿ok? Luego trazan la horizontal que va a quedar determinando la tasa de interés de referencia, y como el ejercicio parte de equilibrio, tenemos que la tasa de referencia va a estar igualada con la I sub 0, con la tasa de interés sub 0. Luego, luego dibujamos la IS sub 0 y por último la LM sub 0. En la intersección de ambas está E sub 0, que es el equilibrio inicial, que corresponde con la Y sub 0 y por supuesto con la tasa de referencia y la I sub 0. Por eso es su equilibrio. Bueno, cuento hasta 3 y empezamos con los movimientos. A la 1, a las 2 y a las 3. La perturbación es el incremento de alguna componente del gasto autónomo, incluidas las que tienen que ver con la política fiscal. De manera que lo primero que se va a mover es el mercado de bienes. El mercado de bienes está representado por, a ver, vamos a estar en un momento que voy a grabar. Start recording. Bien. Entonces, opa, ¿qué pasó? Bien. Entonces, como la perturbación es con tipo de cambio fijo, incremento de alguna componente de gasto autónomo, incluido alguna política fiscal, en caso expansivo vamos a suponer, tenemos que, lo primero que se va a mover, a impactar es el mercado de bienes, que está representado por la IS. Entonces, la IS se me desplaza hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha, me sube la tasa de interés a lo largo de la LM. Ustedes ven cómo tenemos una tasa de interés más elevada, determinando un nuevo nivel de ingreso, porque lo que aumentó es el gasto, ¿verdad? Lo que sea que haya aumentado del gasto autónomo arrastró a la demanda agregada. Y eso hizo que aumentara también el ingreso. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una tasa de interés superior a la de equilibrio. Con una tasa de interés superior a la de equilibrio, lo que va a suceder es que van a entrar capitales. Si entran capitales con tipo de cambio fijo, es el Banco Central el que va a salir a comprar esos dólares y a cambio de pesos, con lo cual aumenta la cantidad de dinero. Como ven, se desplaza entonces la LM por la entrada de capitales, que hace que aumente
la cantidad de dinero, los medios de pago. Bien. Luego, aumenta la LM. ¿Hasta dónde aumentará la LM? Sabemos que el equilibrio en economía abierta con movilidad perfecta de capital está dado por la igualdad de la tasa doméstica con la de referencia. Por lo tanto, este desplazamiento de la LM no va a ir más allá del punto donde se corta con la IS, con la IS sub 1, ¿no? La nueva, donde la LM1 se corta con la IS sub 1, las nuevas, y se cortan ahí con la tercera, que es la de que muestra el equilibrio del sector externo, es decir, el nivel de la tasa de referencia. O sea, la IS se desplazó, quedó todo fuera de equilibrio. Ahora se desplaza la LM porque están entrando capitales. Los capitales entran porque la tasa de interés está por encima de la de referencia. Quiere decir que ese desplazamiento va a durar mientras la tasa de interés siga estando por encima de la de referencia. Por lo tanto, cuando lleguen a igualarse la doméstica con la de referencia, cesa el motivo para que sigan entrando capitales. Ya no hay más una ganancia extra para los que entren. Ya tenemos la tasa de interés normal, equilibrada, con la que esperan como mínimo los inversores. Por lo tanto, no hay motivo para que se vaya nadie ni para que entren más. Por supuesto que va a haber entradas y salidas, pero el nivel neto, la entrada de capitales neta, va a ser 0. Obsérvese que pasamos de Y sub 0 a un nuevo nivel Y sub 1 y gracias a la expansión de la LM que me permitió que baje la tasa de interés, se acomoda todavía mejor la economía en Y sub 2 con un nivel de actividad más alto. ¿Se acuerdan que la IS está representando la relación de equilibrio en el mercado de dinero entre tasa de interés y PBI? Y su sensibilidad es negativa a la tasa de interés porque está reflejando la misma relación negativa que hay en la función de inversión productiva. De manera que acá lo que tenemos es que se está empujando esa baja de la tasa de interés, está favoreciendo un nivel más apropiado de inversión, que probablemente, como esto se da de manera muy rápida, no haya llegado a bajar la inversión por esa suba de las tasas de interés. Pero al desplazarse LM al nivel LM1, donde se corta con IS1, queda convalidado ese nivel de inversión original, con una tasa de interés I sub 2 que es igual a I sub 0 igual a la de referencia. Pedro dice, ¿qué dice al costado de la recta donde entrada de capitales neta igual a 0? Dice eso, entrada de capitales neta. Carolina dice, el equilibrio que está por debajo de la entrada de capitales neta no es tenido en cuenta. No hay un equilibrio por debajo de la tasa de referencia. Del lado izquierdo tenés Pedro, del lado izquierdo tenés I sub 2, I sub 0 e I ref. I ref es la tasa de referencia. Sí, está medio ahí. En el pizarrón se ve más grande. Bueno. Sí, Carolina, por debajo se puede dar, ya vamos a ver casos que se vean por debajo de la tasa de referencia y luego ajusten a la tasa de referencia otra vez, ¿no?
Sí, sí, dice, ¿será que la tasa será más baja y por eso no va a entrar más capitales? No, tal cual. O sea, los capitales entran cuando la tasa doméstica es mayor que la esperada. Y se van cuando la tasa doméstica es menor que la deseada, como mínimo. ¿Mm? Acá dice hasta ahí de referencia igual I2. Sí, tal cual. La última, la tasa correspondiente al equilibrio sub 2 es la I sub 2 y la Y sub 2 en la abscisa. No entiendo lo que están hablando. Triangulito a sub 0 quiere decir que aumentó una componente del gasto autónomo y que eso arrastra la demanda agregada. Bueno, bueno, fenómeno. ¿Pudieron seguir el ejercicio haciéndolo ustedes? Ahora van a hacer ustedes una tarea para el hogar, pero ahora, porque acá no hay diferencia, no hay diferencia de localización entre la escuela y el hogar. Tarea para el hogar, representar gráficamente una contracción del gasto autónomo con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capital. Se mueve el LM porque están entrando dólares que compra el Banco Central. Y al comprarlos los paga con qué? Con guaraníes no, los paga en pesos. Al pagarlos en pesos, inunda el mercado de pesos para evitar que se inunde de dólares. Porque si se inundara de dólares, tendría, si se inundara de dólares la economía, bajaría el dólar y estamos con tipo de cambio fijo. O sea, el Banco Central está defendiendo la paridad que eligió. ¿Mm? Entonces, la LM, ¿cuándo se desplaza hacia la derecha? Cuando aumenta la cantidad de dinero. Aumenta la cantidad de dinero, si cae, se desplaza hacia el otro lado, hacia la izquierda. Bueno, sigue entrando más gente. ¿Se extendió? Pedro, Carolina, Ivo, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces la consigna ahora es para que ustedes hagan en sus casitas, para que hagan en sus casitas, pero no cuando llegan a casa, sino ahora, están en casa, una contracción de la demanda autónoma, con perfecta movilidad de capital y tipo de cambio fijo. Bueno, jóvenes, a trabajar, vamos. No entiendo bien por qué sería la tasa de interés primero aumenta y después baja hasta igualarse a la de referencia. Primero aumenta porque aumentó el gasto autónomo, subió el ingreso y eso arrastra las tasas de interés. Vos sabés que la tasa de interés es función del nivel de ingreso, porque está mediatizado por la demanda de dinero que está atada al ingreso. Y luego baja porque aumenta la oferta monetaria. O sea, primero aumentó la demanda de dinero, producto de que aumentó el ingreso. Y luego aumentó la oferta monetaria, ¿por qué? Porque el Banco Central está comprando dólares y pagándolos con pesos. Por lo tanto, aumenta la base monetaria y también la cantidad, la M. De nada.
Con la contracción, la ISLM se movería hacia la izquierda, entonces, ¿no? Si Fermín, primero la IS y después la LM. Olvis dice, IS se desplaza a la izquierda bajando la tasa de interés doméstica por debajo de la de referencia. Perfecto, Olvis. O sea que te bajó la tasa doméstica. Y por lo tanto, los capitales levantan vuelo. Es lo mismo que al revés, Celín, tal cual, tal cual. Pero hay que aprender los por qué y los órdenes del movimiento para entenderlo mejor. Xi Jinping baja la tasa de interés doméstica, hace que haya una salida de capitales hasta que llega al nuevo punto de equilibrio, exactamente, con un nivel de actividad económica menor. O sea, es el mismo dibujito cambiándole las flechitas y los subíndices. Lo que está primero pasa a estar segundo y lo que está segundo pasa a ser primero. O sub-cero, va. Selim dice primero IS se desplaza a la izquierda, queda la tasa doméstica por debajo de la referencia y después la LM se desplaza a la izquierda también, haciendo que suba la tasa. Se contrae, la LM se desplaza a la izquierda porque se contrae M. Y al contraerse M, sube la tasa. ¿Y hasta dónde subirá? Subirá hasta la tasa, hasta el nivel de la tasa de referencia y ahí stop. Olvis dice, se van los capitales y el Banco Central empieza a vender dólares para que la LM se desplace a la izquierda y subiendo a la tasa. Claro, empieza a vender dólares porque se comprometió a vender los dólares, no porque le guste, ni para que la LM se desplace tampoco. Pero eso hace que la LM se desplace. ¿Ok? Es un chiste. Bien, entonces, ¿qué estaba haciendo? Ah, yo estaba en otra cosa. ¿Aplica política monetaria contractiva? No. Este es un punto importante que planteó Olvis. No, nadie aplica política monetaria contractiva. El Banco Central definió un régimen cambiario de tipo de cambio fijo. Por lo tanto, su función, su respuesta al mercado cambiario es totalmente pasiva. El mercado cambiario va para un lado, él lo ataja. Va para el otro, también lo ataja. Lo que quiere es que se mantenga el cambio al mismo nivel. Es una política pasiva de dinero, o dinero pasivo. Simplemente cumple con lo que prometió, que va a mantener el tipo de cambio al nivel que estaba, que él fijó. La segunda intersección sería abajo de la recta, ¿no? Sí. Xi Jinping dice, en una economía abierta, el Banco Central tiene una figura pasiva. Mirá, no es así, no es siempre así. Con tipo de cambio flexible no pasa eso. No tiene una figura pasiva. El otro día les dije que ni siquiera en los países que están dolarizados, por ejemplo en Ecuador o Panamá, ni siquiera ahí, digamos, aún ahí se necesita un banco central. Lo que pasa es que, claro, tiene las funciones acotadas, ¿no? Porque no puede emitir dólares, pero nunca está pintado, digamos.
Y con respecto a la cantidad de dinero, el Banco Central con tipo de cambio fijo es pasivo, pero es activo con el, digamos, manteniendo para el mercado cambiario. Ahora, en tipo de cambio flexible es al revés. El Banco Central se vuelve pasivo, digamos, deja hacer con el régimen, con las vaivenes del tipo de cambio, pero se reserva la política monetaria, fija la cantidad de dinero. Acá dice Xi Jinping, en una economía abierta, ya lo leí, y después dice, cuando aplica política monetaria, cuando es una economía cerrada. No, te dije, en economía abierta tenés el caso del tipo de cambio flexible, donde el Banco Central lleva adelante una política monetaria muy, muy clara. Bueno, ya se ve que bueno, yo voy por partes, no vi que ya habías escuchado la otra respuesta. Bueno, sigamos. Veo que ya terminaron con el ejercicio. Me da esa impresión. Bueno, continuemos. Ahora tenemos con tipo de cambio fijo un aumento de la cantidad de dinero, jóvenes. Bueno, hagan el eje de coordenadas, tracen en cualquier lado la IS en cualquier lado más o menos central, la IS y la LM, por donde se cortan la IS y la LM, tracen la línea horizontal, la función de equilibrio externo. Anoten la tasa de referencia y la tasa de interés sub cero, anoten la Y sub cero. Y ahora, sí, Pedro, te escucho. En el gráfico anterior, en un momento queda la tasa doméstica más baja que la de referencia, ¿no? En el gráfico anterior, no, en ningún momento. En el caso de tipo de cambio fijo, con una expansión del gasto autónomo, no. Partís de la igualdad con la de referencia, después sube la tasa doméstica por encima de la referencia y después se igualan otra vez. Ah, en la contracción. Sí, sí, en la contracción queda por debajo. Cuando hay una caída del gasto autónomo con tipo de cambio fijo, sí, ahí sí. El movimiento intermedio es con una tasa de interés inferior a la referencia que produce una fuga de capitales. Bien, digamos. Bueno, entonces avanzamos. La perturbación es un cambio en la cantidad de dinero. Por lo tanto, comienza con la LM, mercado de dinero. Aumenta la cantidad de dinero
aumenta la cantidad de dinero, por lo tanto la LM se desplaza hacia la derecha. En LM1, que es la nueva, tenemos que se corta con el mercado de bienes en un nivel de tasa inferior a la de referencia. Esto hace que obviamente fuguen capitales. Hay una salida de capitales, ven que ahí dice SK, con la consiguiente contracción de la cantidad de dinero, porque el Banco Central está devolviendo los dólares y guardándose los pesos que salen de circulación, bajan la base monetaria y por lo tanto el crédito se reduce también. Sí. No, ¿sabes por qué no? No, Federico, yo ahí le puse a propósito, les puse a propósito y sub 0 igual a y sub 1, porque en verdad este proceso no pudo realmente afectar el nivel de actividad. No hay un y sub 1 distinto de y sub 0, esto sería y sub 0, y sub 1 y y sub 2 son iguales. O sea, lo que hubo fue un proceso financiero normalmente muy rápido que no pudo tener tiempo para afectar el nivel de inversión. Entonces, la baja de las tasas no llegó a tener una expansión, no llegó a producir una expansión. Fue pan para hoy y hambre para dentro de media hora. O sea, no hubo ni pan para hoy ni nada, en realidad. Es una frase inapropiada. Pan para hoy, porque acá no cambió nada. Vos imaginate, el Banco Central asume una política de bajas tasas de interés. Con el mercado liberado, la gente agarra la platita a medida que van venciendo los plazos fijos, lo va pasando a dólares y se lo lleva a otro lado. ¿Entendés? Es cierto que eso puede tardar un mes, 2 meses, pero ¿qué plan de inversión te cambia, se pone en marcha en un mes o 2 meses? Ninguno. Salvo comprarte un auto, que también por ahí demoran y te lo entregan tarde. Fermín, profe, no entiendo por qué donde dice SK la flechita va para la izquierda y arriba con la oferta monetaria va para la derecha. Yo no veo ninguna flechita para arriba, Fermín. No sé ya de qué cuadro estarás hablando, perdón. Acá no hay ninguna flechita que vaya para arriba. Va para la derecha una y después vuelve para la izquierda. Celín, ¿por qué después se vuelve al punto de equilibrio inicial? Se vuelve al punto de equilibrio inicial porque cesa la fuga de capitales cuando se iguala la tasa doméstica y sub 2 con la tasa de referencia. O sea, la LM se movió para un lado porque el Banco Central la expandió, pero luego se contrajo porque se produjo una fuga de capitales. El mercado la contrajo. El mercado dijo, guárdense sus pesos. Nosotros queremos dólares. Salieron y compraron dólares. Y se los llevaron. Exacto. Se mueve para la derecha y luego para la izquierda. Por eso les puse que hay una LM2 igual a LM0. Exacto. Tan rápido que no afecta el nivel de inversión. No afecta los planes de inversión. Y aparte es imposible que en tan poco tiempo que puede durar esto, aumenta M y luego disminuye, sí. No, profe, no era una pregunta. Ay, Celín, ¿qué habrás dicho? El M1 se vuelve a desplazar a la izquierda, sí. Bueno, se estaba respondiendo a Fermín. Fermín dice, ahí entendí, gracias. Y Federico dice, con salida de capitales no disminuye M. Claro, por eso se corre de vuelta hacia la izquierda, se vuelve a la izquierda la LM. Tenemos una LM inicial.
esa LM inicial se expande por una decisión de política monetaria claramente errónea y se vuelve a contraer porque el mercado lo que hace es devolverle los pesos al Banco Central y llevarse sus dólares. Compra dólares. La gente está comprando dólares para sacarlo porque ya no le convence la tasa que rinde el mercado. Sería menos triangulito. Ah, tenés razón, tenés razón. Sí, ya lo notamos, ayer lo notamos eso. Es cierto, sí, pero claro, sorry, hay que corregirlo eso. Hay que poner un triangulito invertido ahí. Perfecto. Exactamente. Sí, ayer lo observé eso, lo dije al pasar y le dije, bueno, pero la flechita, si la LM se contrae es porque hubo una caída de la cantidad de dinero. Pedro, eso lo respondí hace un rato. Abajo sería, bueno, sí, es que es a gusto del consumidor eso, ¿sabes? La nomenclatura. Porque imagínate, si yo le pongo Y sub 0 y Y sub 2, alguien va a decir, ¿no sería Y sub 1 eso? Porque ¿dónde está el Y sub 1? Y como yo puse Y sub 1, para que no me pregunten aquello, vos me preguntás, ¿no sería Y sub 2 en vez de Y sub 1? Y a la derecha no fue a la derecha, no cambió el ingreso. Es un problema de nomenclatura, ¿qué va a ser? Bueno, jóvenes, me imagino que después de haber movido esta curvita virtualmente tantas veces, me imagino que no es necesario que hagan el ejercicio práctico ustedes. La verdad es esa, ¿no? Pero si lo tienen hecho ya, mejor. Es muy sencillo. Bueno, sigamos al tercer caso. Tercer caso. Acá tenemos también con tipo de cambio fijo, pero tenemos un aumento de la tasa de referencia. Si aumenta la tasa de referencia, ¿qué pudo haber pasado en el mundo real, económico y financiero? ¿Qué pudo haber pasado? Bien, una posibilidad es que aumentó el riesgo país y produjo una salida de capitales. O sea, aumentó el riesgo país in pectore. Segundo paso, ordeno la venta de los papeles de acá. Y tercer paso, me paso a dólares, ¿no? Para irme, porque esto es una salida de capitales. O sea, la gente está comprando dólares. Porque percibe más riesgo. Es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad que no es por el riesgo país argentino, no es por el riesgo país. ¿Qué otro factor tiene la tasa de referencia, jóvenes? Sí, el riesgo de default puede ser, o riesgo de devaluación si fuera un activo en pesos. Pero fíjate que ya hablamos del riesgo. Y al hablar del riesgo país estamos metiendo el que corresponda, los dos, en el principio los dos. El default aumenta la tasa doméstica. No, si aumenta, Agustina, si aumenta la tasa doméstica, no es un motivo para que cambie la tasa de referencia, para nada. Ni que baje tampoco es un motivo para que aumente la tasa de referencia. La tasa de referencia es función del riesgo de default, si son activos en moneda extranjera, del riesgo de default y del riesgo de devaluación si son activos en moneda local. Y en ambos casos,
depende de la tasa internacional de menor riesgo. La tasa que en Dorbus, por ejemplo, se llama tasa foránea, que es a donde la gente llevaría la plata si acá no le gusta cómo van las cosas. Claro, la tasa foránea. Entonces, acá pudo haber quedado el riesgo argentino igual, pero pudo haber aumentado la tasa en Estados Unidos, como dice Emi. Bien. Entonces, ¿qué pasó acá primero? Lo primero que hubo, ¿ya tienen para hacer el dibujito? ¿O se quedaron charlando conmigo y tienen hecho el eje de coordenadas y si empezamos el dibujito? ¿A alguien le falta? Lo espero, ¿eh? Bueno, entonces, hacemos el eje de coordenadas y ponemos una línea horizontal. Acuérdense siempre cuando me mandan un examen a mí, que tienen que poner los nombres de los ejes de coordenadas, porque si no, para mí, no saben qué están haciendo, ¿eh? Tienen que poner que la vertical, en este caso, es la tasa de interés, que la horizontal es la Y. Bien. Entonces, lo primero que hacen es dibujar una línea horizontal en el lugar donde se están cortando la LM y la IS, que es nuestro punto de partida, el equilibrio inicial E sub 0. Una vez que hicieron eso, tienen que saber qué pasó. Cambió la tasa de referencia. Por lo tanto, lo que se mueve es la tasa de referencia y arrastra consigo la función de equilibrio externo de la economía, lo que ustedes llaman la horizontal, y yo también a veces. Entonces, sube a una tasa superior la función de equilibrio externo. A partir de acá comienza el ajuste. Bueno, ¿el ajuste en qué consiste? Y en que subió la tasa de referencia y si acá que acá nos quedamos y suben las tasas. En principio, si no, mientras no suben, nos vamos. Entonces empieza a subir la tasa porque se va contrayendo la LM por efecto de la salida de capitales que ocasiona con tipo de cambio fijo una disminución de la cantidad de dinero. El ajuste va a terminar cuando la tasa de interés doméstica se vuelve a igualar con la tasa de referencia. Es decir, cuando se corten las tres curvitas en el mismo punto, en E sub 1. Y acá, ¿qué pasó con la economía real? ¿Qué pasó con el PBI? Lo que subió es la tasa. Subió la tasa, Emi. Pedro, subió la tasa. Lo que hizo fue disminuir el PBI. Ven que pasó de Y sub 0 hacia la izquierda, se fue a Y sub 1. Si aumentan las tasas, el PBI va a bajar porque, salvo que haya pasado, ojo, no, si aumentan las tasas, ojo, y vos, porque podría aumentar el ingreso y eso arrastra las tasas para arriba también, ojo. Acá el problema de que fue que disminuye el ingreso porque como cambió la tasa de referencia, entonces el nuevo equilibrio, que se supone que va a ser más o menos duradero,
arrastra la tasa doméstica por encima, que es la que gobierna la inversión. Subió la tasa doméstica a I sub 1, acá a izquierda arriba, y eso hizo que se estabilice, ¿no? Digamos, un tiempo, tasas de interés más elevadas. Y si no pasa, si la tasa de referencia no vuelve a bajar, esa tasa doméstica va a quedarse así elevada y eso va a disminuir en algún grado la inversión, seguro. Ya estoy de nuevo con... Entonces va mi señora y me prepara un agua calentita a 80 grados con un poco de miel. Baja la inversión y eso hace que baje la demanda agregada y por lo tanto baja el ingreso. Tal cual. Bueno, acá también el dibujo fue todavía más fácil que más fácil no, más. Se movieron dos cosas y quedaron quietitas ahí, ¿no? Muy bien. Ya está, entonces esto ya lo hicieron. Perfecto. Pasamos ahora al régimen de cambio flexible. Dibujen el eje de coordenadas, así ya lo tenemos, con la Y y la IS y la función de equilibrio externo. Y yo espero. Bueno, acá tenemos también una de ida y vuelta. La perturbación es que aumenta el gasto autónomo, alguna componente. Eso hace, lógicamente, que lo primero que se mueva sea la IS. Se desplaza la IS hacia la derecha expansivamente, porque, por ejemplo, el Banco Central llevó adelante una política expansiva, fiscal. No el Banco Central, perdón, el Gobierno Nacional, el Gobierno Central. Entonces, el ministro de Economía quiso expandir la economía con tipo de cambio flexible y es un burro, no entiende nada. Si tiene una perfecta movilidad de capital o algo muy cercano a eso, es muy poco lo que va a afectar y por poco tiempo. Fíjense cómo viene la mano. Acuérdense que con tipo de cambio flexible, las entradas y salidas de capitales impactan en el mercado cambiario, porque el Banco Central no se mete. Cuando el Banco Central se mete, hay tipo de cambio fijo, se mete en el mercado cambiario, fija el cambio, y absorbe los dólares que entren y entrega los que salen. Pero con tipo de cambio flexible, el Banco Central con el mercado cambiario, nada, no se mete. Pero bueno, podría hacer cosas con la cantidad de dinero, con el crédito, ¿sí? Ya vamos a ver. Por ahora, el Banco Central está sentado sobre los dólares, no vende ni compra nada. Lo único que pasó acá es que el ministro de inexperto de Economía expandió el gasto del gobierno de alguna manera o redujo los impuestos. Con tipo de cambio flexible esto no iba a ir para ningún buen lugar. Pero al principio, como lo que hay es un aumento de la demanda agregada, del gasto autónomo,
lo que se produce es un desplazamiento del lo que se produce es un desplazamiento de la IS, o sea, hay un aumento del nivel de actividad. Vení que te presento. Ella, agáchate, ella es la que me prepara el tecito con miel, estás en la pantalla, se llama Limei, ¿eh? Y es mi señora ya hace muchos años. Gracias por el tecito. Bueno, entonces, aumentó el nivel de actividad y eso hizo que subieran las tasas de interés. ¿Eh? En la... Sí, sí, nos llevamos muy bien. Sube la LM, perdón, sube la IS, se desplaza, sube la tasa de interés a lo largo del LM, está aumentando la cantidad está aumentando la demanda de dinero y el ingreso al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? Tenemos una tasa de interés más elevada que la de referencia. Con tipo de cambio fijo, esto estaba 10 puntos. ¿Mm? Y claro, termina así, Federico. Pero ahí no lo omití escribirlo. I'm sorry. Entonces, con una tasa de interés tan así elevada, ¿qué va a suceder? ¿Qué cosas pueden pasar? Entran capitales. Muy bien. Baja el dólar. Bien, Federico. Pero no aumenta más el producto, Emi. I'm sorry. El producto empieza a, a bajar. ¿Por qué empieza a bajar el producto? Porque bajan las exportaciones. Bien, Federico. Entonces, la tasa de interés más alta produjo una entrada de capitales. La lluvia de dólares bajó el dólar. El dólar más bajo bajó las exportaciones y subió las importaciones. Y eso hace que baje la demanda agregada. Por lo tanto, se contrae la economía. ¿Hasta dónde se va a contraer? Se va a contraer hasta que se vuelva a igualar la tasa doméstica con la de referencia. Y ahí terminó el ajuste en Y sub 2 igual a Y sub 0. Y en una tasa de interés sub 2 igual a I sub 0 igual a la tasa de referencia. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora las tasas están como al principio, están en el nivel de la referencia. Ah, las tasas en Argentina, bueno, las tasas del plazo fijo son tasas reales negativas. ¿Eh? Por lo menos un 10% negativo o sea, si vos lo dejás un año y todo se mantiene más o menos así, ahí va a resultar en una descapitalización del 10% y más. Sí, están. Ahora, nominalmente son tasas muy altas, ¿no? En ningún país del mundo tasas, por ejemplo, habría, sí hay, pero digo, una tasa de 26% es muy alta. Pero peor es si querés sacar un préstamo, ¿no? Y ahí te vas al 40 y pico.
o al 60, la verdad que no. Siempre que me ofrecen un préstamo digo, no, gracias. Y otras veces ya, si me llaman varias veces, digo, ¿y a qué tasa? Para divertirme un rato. Usted, por ser un cliente especial de nuestro banco, tiene a su disposición, no sé, 300.000 pesos de crédito. En tantas cuotas, a pagar en tantas cuotas, pero no ponen la tasa de interés. Sí, tal cual, gracias, sí, gracias, sí. Tómenlo ustedes el crédito, aprovechen que está buena la tasa, está barata. Bueno, ahora estamos con el caso siguiente, que es un aumento de la cantidad de dinero. Acá el Banco Central se puso los pantalones y dijo, con tipo de cambio flexible la expansión la tenemos que hacer nosotros, con la política monetaria. Y ¡pum! Se largó a emitir, empezó a comprar bolsa por todos lados, hizo como el Banco Central Europeo que le está comprando las carpetas, los deudores incobrables a las empresas, está repartiendo dinero como Papá Noel y los Reyes Magos juntos. Si repartieran dinero, que no lo hacen. Son regalitos nada más. Entonces, ¿qué sucede? Primer función en moverse, la LM. Se expande la LM porque el Banco Central aumentó la cantidad de dinero. Hagan el dibujito. Se movió eso. ¿Ven cómo quedó la tasa? ¿Cómo quedó la tasa? Quedó más baja que la de referencia. Más baja, bien Pedro. Y ahora hay una fuga de capitales, ¿verdad? Quedó la tasa por debajo, la doméstica por debajo de la referencia. De manera que va a haber un aumento del dólar. O sea, una depreciación de la moneda local. Cuando la moneda local se deprecia, lo que nosotros llamamos sube el dólar o sube el tipo de cambio, producto en este caso de una salida de capitales que juega particulares contra particulares. Acá el Banco Central donde se metió, el Banco Central, entonces hay una presión para comprar dólares, el que tiene dólares los vende más caros. Sube el dólar. Sube el dólar y mientras dure ese proceso de dólar subiendo y de dólar más alto, va a haber una expansión de las exportaciones netas. La gente va a ver encarecido los importados y los exportadores van a ganar más. Y por lo tanto van a tratar de exportar más o más barato. De manera que se produce una expansión por el lado del sector externo. Como les dije el otro día, este es el caso del 2002. Liberaron el cambio, que sea lo que Dios quiera, el cambio se fue a 3, después se fue a 4, después bajó a 3 otra vez, y se quedó, se buscó la recuperación por el sector externo. Y a ese premio para los exportadores y los agricultores, y para la manufactura, a ese premio de una buena devaluación que los protege a los manufactureros y les aumenta los precios y la exportación, el mercado al producto agrario, se le sumó el boom de la demanda china de soja y trigo y tutti-li-fiocchi, de manera tal que la Argentina, a partir del 2003, ya a fines del 2002 ya estaba recuperándose. ¿Qué dice la salida de capital por acá es por las exportaciones? La fuga de capitales se dio porque bajó la tasa de interés. Al
al operarse la salida de capitales porque no les gustó la tasa, compraron dólares para rajar, para irse. Al comprar dólares, subió el dólar. Y eso hace que las exportaciones sean más rentables y hace que la manufactura esté más protegida de la competencia importada. Entonces, bueno, empezó a expandirse la exportación y a caer la importación. Por lo tanto, aumentan las exportaciones netas. Y al ir aumentando, al ir desplazándose a la derecha la IS por el aumento de la exportación neta, va subiendo la tasa de interés de a poquito otra vez, hasta que llega al punto E2, donde se igualan las tres curvitas. Y tenemos un nivel de ingreso Y1 que refleja este cambio en la demanda agregada. Y colorín colorado, este caso se ha terminado. Los dejo para que terminen de hacer los dibujitos. Después el primero que termina me dice terminé. Y el segundo, después otro que no había dicho nada dice te gané. Tiene testigos que terminó antes. Bueno. El tercer caso es el que les digo que es muy irreal, porque tenemos una cantidad limitada de variables y no se toma en cuenta cosas importantes. Así que esto se los vuelvo a comentar, pero por curiosidad, pero no pienso evaluarlo. Acá sube la tasa de referencia, esa es la perturbación, y eso hace, con tipo de cambio flexible, que la gente se vaya al dólar, quiera salir de los activos locales. Eso arrastra las exportaciones netas positivamente por la suba del dólar y aumenta el nivel de actividad. O sea, parece que fuera lo mismo que acá, ¿no? Más o menos. Pero en verdad lo que les decía es que en una circunstancia así es muy poco probable que no haya factores que si bien es cierto que el sector externo se vería beneficiado con una buena disparada del dólar, eso probablemente irá acompañado por una suba terrible de las tasas de interés, que es esta que estamos viendo, digamos, ¿no? Y bueno, las perspectivas de la economía en esas condiciones son poco halagüeñas. Y el tipo de cambio flexible, si las cosas si hubiera alguna perspectiva de mejora, haría el Banco Central haría lo mismo que hizo con cuando el dólar llegó a 3 pesos en mayo del 2002, tendría que dejarlo ahí clavado y como si hubiera tipo de cambio fijo, aunque no lo declaró. A ver qué dice Cheyín. Profe, ¿puede volver a explicar por qué se desplaza el LM en el gráfico anterior? Bueno, ok. Ahora vamos. Bien. Bueno, esto sería posible en ciertas condiciones, sería la consecuencia. Pero cuando hay una suba de la tasa de referencia más o menos importante, eso es lo que estoy pensando, ¿no? Como las que hay en la Argentina, cuando se dispara el riesgo país, ¿vieron? ¡Pum! Para arriba, 800, 1000, 2000, 3000, hasta 4000.
En la época de la Rúa creo que había subido a 5.000 o más, no me acuerdo hasta dónde había subido, en el 2001. Bueno, en una circunstancia así, se imaginan, la inversión se contrae, pero no se contrae solo por las tasas de interés, se contrae porque no hay perspectiva de negocios, ¿entienden? O sea, es un caos, la moneda es un caos, el sector externo es un caos, aunque esté mejorando, pero el dólar no tiene límite. Son situaciones así muy cercanas a una hiperinflación, cuando estos movimientos son importantes. Si los movimientos son suaves, ok, esto es válido. Pero si la disparada del riesgo país es muy importante, o del riesgo país, claro. El problema es cuando sube mucho el riesgo país. Si lo que hubo fue un aumento de la tasa de la tasa foránea, ahí las cosas son más suaves. Pero cuando lo que se dispara es el riesgo país, bueno, no tiene límite. Esa es nuestra experiencia argentina, digamos, ¿no? Igual miren lo que le pasó a Macri, se subió la tasa de Estados Unidos un poquito y ya todo el mundo empezó a huir, ¿no? Y luego apareció la palabra, se solicitó en la asistencia del FMI, chao. Quiere decir que estos no tienen plata. Entonces se voló todo el mundo. Bueno, ok. Entonces, volvemos al anterior a responder las dudas de Che Yin. Decía, ¿por qué se desplaza el EM? En tipo de cambio flexible se desplaza porque la movió el Banco Central, muchacha. El Banco Central decidió hacer una política expansiva porque estudió, el directorio sabe que con tipo de cambio flexible de flotación limpia, un aumento de la cantidad de dinero te produce un efecto, es efectiva respecto del nivel de ingreso. O sea, por la vía de una fuga de capitales, pero sube el dólar y todos contentos. Están exportando más, contratan más gente, la industria está más protegida, contrata más gente, arrastra la IS, ¿no? Esto quiere decir que la política monetaria con tipo de cambio flexible es efectiva. Bueno, ¿qué más con respecto a los gráficos? ¿Quién más se perdió algo que tenga que completar? O algún porqué, ¿no? Porque los gráficos están. Son lenta para buscar el vaso de agua, como yo a veces, ¿no? Bueno, bien, entonces, vamos a ver ahora algunos detalles. El último, vamos al último. Tipo de cambio flexible con flotación limpia, Carolina. Y por algún motivo me sube la tasa de referencia. Puede ser que subió la tasa internacional o puede ser que subió el riesgo país. Ahora, lo primero que se mueve es la función de equilibrio externa. Pum, para arriba la línea horizontal. Luego, ¿qué sucede? Sube la tasa de interés, ¿no? Doméstica. ¿Cómo hace la tasa de interés doméstica para subir? Porque la cantidad de dinero no varió. Lo único que varió es el nivel de ingreso. Aumentó el nivel de ingreso. ¿Por qué aumentó el nivel de ingreso y arrastró la demanda de dinero para que suba la tasa? Porque con el aumento del riesgo país o de la tasa externa, la tasa de referencia nos quedó más alta. Y cuando las cosas son así, hay fuga de capitales. Entonces sube el dólar. Me falta ahí por haber puesto que subió salida de capitales. Me faltó.
sube el dólar, eso empuja las exportaciones, baja las importaciones o las encarece, y eso arrastra a la demanda agregada, y la demanda agregada arrastra el ingreso va subiendo y eso arrastra la demanda agregada, la demanda de dinero, perdón, y la demanda de dinero al aumentar, aumenta la tasa de interés dado M, porque M no varió. Entonces terminamos con una tasa de referencia más alta, que fue la perturbación, y en el ajuste aumentó el nivel de ingreso y las tasas de interés porque aumentó el dólar con la fuga de capitales y eso empujó las exportaciones netas. Todo se detiene cuando se cruzan las tres curvitas. Cuando la tasa de interés doméstica, que es donde la tasa de interés doméstica, que la fijan, la tasa de interés doméstica la fijan entre IS y LM. Entonces, cuando se cortan IS y LM en el nivel de la tasa de referencia, ahí tenemos el nuevo equilibrio. Y cesan los procesos de aumento del dólar, de fuga de capitales, todo lo que venía pasando, ahí se puede detener porque ya los inversores ya están en equilibrio. Los ahorristas ya, los que quedaron, los que entraron, los que salieron se quedaron afuera, no sé, pero ahí estamos. Y según esto aumentó el nivel de ingreso. Bueno, depende cómo venga la mano. Y ahora vamos a ver un aspecto importante que es, para que al chico esta, no la agrando de acá. No entendí por qué sube el ingreso. Porque al subir la tasa de referencia, quedando más baja, digamos, quedando inicialmente por abajo la tasa doméstica, se produce una fuga de capitales, estimado. Entonces, la fuga de capitales, ¿qué hace? Sube el dólar. Si sube el dólar, sube las exportaciones netas. Y si son gasto autónomo, arrastran la demanda agregada, arrastran el ingreso. Y de esa manera impactan en el mercado de dinero, subiendo la demanda de dinero. Si sube la demanda de dinero, aumenta la tasa. Y eso hace que se vuelvan a igualar la tasa doméstica con la de referencia. Pero en el medio aumentó el ingreso. Producto del sector externo, de que el sector externo mejoró con un dólar más caro. ¿Capisce? Bueno, ok, entonces. Estamos ahora con tipo de cambio fijo. Volvemos a empezar para ver algunos detalles. Y después, siendo jueves, terminaremos un poquito antes. Con tipo de cambio fijo. Sabíamos que los cambios en el gasto autónomo impactan sobre el ingreso con tipo de cambio fijo, mientras que la política monetaria es inefectiva. Y que los aumentos de la tasa de referencia me tiran abajo el nivel de actividad. Bien, todo eso lo sabemos. Está marcado ahí con amarillo. ¿Ok? Bueno, es importante pensar un poco, en cada caso, cómo cambió la demanda agregada. Los componentes de la demanda agregada y los principales parámetros. En los dos primeros casos, ¿qué pasó con la tasa de interés? Con un aumento del gasto autónomo y con un aumento de la cantidad de dinero. Entre el equilibrio inicial y el equilibrio final, ¿cómo quedó la tasa de interés? ¿Igual, mayor o menor que al principio? Quedó igual, porque si no, para quedar distinta, tendría que haber habido
un cambio en la tasa de referencia. ¿Se acuerdan? La cosa siempre termina con la doméstica igualada con la de referencia. Igual, tal cual. Bien, ¿qué más? ¿Qué pasó en el primer caso con, por ejemplo, la política fiscal? ¿Qué pasó con el consumo? El consumo corriente de las familias. Tipo de cambio fijo, aumento del gasto autónomo. ¿Qué pasa con el consumo corriente de las familias? Ante una política fiscal expansiva, por ejemplo. O un aumento de las exportaciones netas también puede ser. Aumenta el consumo porque el consumo es función del ingreso. Aumentó el ingreso, aumenta el consumo familiar, ¿no? Corriente. Perfecto. Y en el segundo caso, con la política monetaria expansiva, ¿qué pasó con el consumo? Todas las posibilidades. El consumo quedó igual, no se movió, porque no hubo ningún motivo para que se altere la función consumo. Quedó igual. Y en el tercer caso, cuando aumentó la tasa de referencia, ¿cómo quedó la tasa doméstica? ¿Igual, mayor o menor? Aumentó, muy bien, Emi. Aumenta. La tasa doméstica tiene que acomodarse a la suba de la tasa de referencia. Aumentó. Quedó igual, pero igual a la nueva tasa de referencia, que es mayor, por lo tanto aumentó la tasa doméstica. Bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, las reservas internacionales lo tienen ahí bien clarito. Lo que pasó lo tienen bien clarito. A ver, vamos a ver qué otras. Trabajemos con este recuadro. Aumento del gasto autónomo, el recuadro de arriba a la izquierda. Tipo de cambio fijo, aumento del gasto autónomo. A ver qué dice Emi. Con tipo de cambio fijo en los tres casos aumentan las reservas internacionales. No, en el tercero cayeron. Y en el primero cayeron también. A ver, acá lo tenemos. Cuando aumenta el gasto autónomo, aumentaron. Cuando aumenta la cantidad de dinero, cayeron. Y cuando aumenta la tasa de referencia, cayeron. ¿Ves? Acá lo tenemos. 1, 2. Cae en dos casos y sube solamente en uno. Veo que estás ensayando reglas mnemotécnicas, Emi, ¿no? Ojo con las reglas mnemotécnicas, que hay muy poquitas que se pueden usar que sean seguras. Bien. Y acá tenemos, ¿qué pasó con el gasto autónomo? Bueno, el gasto autónomo aumentó. Dice que aumentó, porque fue acompañado por el resto de la demanda agregada. Bien. Después, la cantidad de dinero, ¿qué pasó? ¿Aumentó o cayó? Acá dice que aumentó. ¿Ven cómo para lo que sirve esto?
la tasa doméstica quedó igual, la tasa de referencia quedó igual, el tipo de cambio quedó igual, porque es tipo de cambio fijo, ¿no? El consumo aumentó, pero solamente la parte, el que aumentó seguro es el consumo que depende del ingreso, consumo en función del ingreso. No sabemos qué pasó con C sub 0. Bien. Bueno, aquí tienen el panorama. Con tipo de cambio fijo aumenta la cantidad de dinero y, por lo tanto, todo queda igual. Pero ¿qué pasó? Se perdió plata, se perdieron las reservas internacionales, se perdieron dólares del central. Eso no es bueno. Como el ingreso quedó igual, el consumo quedó igual. Y la inversión quedó igual también porque la tasa de interés doméstica volvió al punto de partida. El gasto autónomo quedó igual porque nadie lo tocó. La cantidad de dinero quedó igual. Hubo salida de capitales, por eso perdimos reservas con tipo de cambio fijo. De la misma forma que acá ganamos reservas, habíamos en el caso anterior ganado reservas porque entraban capitales. Bueno, yo les diría que trabajen este cuadrito, que lo traten de hacer ustedes por su cuenta. Anótense las variables en un papel, Y, A sub 0, M, EK, SK, Y, qué sé yo, todas las variables, y luego hacen el gráfico para practicar y, y van anotando, al final del gráfico, ya termina, vuelve el equilibrio, la economía, toman nota deductivamente de qué pasó con cada una de esas 9 variables. ¿Ok? Y después chequean con el cuadrito de acá. Bueno, escucho consultas, preguntas, opiniones y después nos vamos. Me parece que nos vamos. Bueno, nos vemos el lunes y yo creo que con Emi me veo el lunes. ¿Era así? ¿Quién era que rinde examen el lunes? Emi. Bueno, a estudiar, ¿eh? El lunes es 25 de mayo. El único que el único que me hace laburar es Emi. ¿Algún consejo? Lee. La modalidad debe ser un choice, un multiple choice. Si querés, lo hacemos oral. Con uno solo no es problema. ¿Choice está bien, Emi? Bueno, Choice está bien. Choice con un tiempo acotado. Pocas preguntas y un tiempo acotado. ¿Qué quiere decir por ahora? No entiendo, Emi. Bueno, jóvenes, que para el final no hay problema. Sí, el final falta. Vamos a ver si se hace en el 20 o en el 21, ¿vieron? No sé. Bueno, jóvenes, nos vemos el miércoles. Esto es ¿cómo? Hay una película, ¿no? Que se llama La historia interminable o algo así. Bueno, jóvenes, nos vemos. Bye bye.
Stop recording.